¿En qué puesto del ranking de vacunación se encuentra el colectivo docente, los centros y el resto del personal, el que trabaja también en los centros educativos, que no es personal docente? ¿Hasta qué punto son o no esenciales según el criterio de la Administración? Pues ¿en qué punto se encuentra esta campaña de vacunación? ¿Hay algún protocolo establecido? ¿Quién se encarga? ¿La Consejería de Educación o la Consejería de Sanidad? ¿Hay entendimiento entre las dos consejerías? ¿Hay acuerdos? ¿Hay consenso? ¿Hay diálogo? Son muchas preguntas que queremos que nos responda Javier Fernández Revilla, que es responsable de educación del CSI-CESIF en León, puesto que es el sindicato que más personal docente aglutina. Javier Fernández Revilla, buenos días. Hola, muy buenos días, Arturo. Encantado de estar con vosotros. ¿Les han dicho en qué puesto del ranking, permítame la broma, están ustedes en ese orden de prioridades para la vacunación? ¿Y saben ya algo de si se va a realizar ya la vacunación al personal de los centros? Como muy bien dices en tu introducción, pues como lo que prima es la falta de coordinación, la desorganización, la improvisación completa, pues no nos dicen absolutamente nada fiable. Porque, claro, habíamos solicitado, tanto a nivel nacional como autonómico, un plan coordinado para que ningún docente quede fuera de esta estrategia de vacunación. Se nos incluye como personal esencial que somos en un grupo 6, pero da igual porque después resulta que la semana, y en concreto, y como primicia que podemos dar, la semana pasada se pidieron datos desde la Dirección Provincial de Educación a los centros educativos públicos, donde cada docente tenía que decir si había pasado o no la COVID, el sistema de salud, o sea, Safilo Muface, la edad, con el fin de empezar esa estrategia de vacunación. Bueno, pues ni hablar del peluquín que dirían los antiguos. Ayer, en una reunión en la Consejería de Educación, se nos dice que es un tema de sanidad y que no hay nada de nada, que los datos que se han pedido para el profesorado desde alguna provincia, que en León sí se han pedido, que ha sido un error. Es increíble. Como dices, no hay coordinación, da la sensación absoluta, ¿no? No hay coordinación entre una y otra consejería, Sanidad y Educación, no están organizados, no sé para cuándo nos van a dejar. Se trata, por supuesto, como bien decías, de que como personal esencial en unos centros que pueden ser, que ojalá no, focos de irradiación del virus, pues que no lo sea. Y en eso estamos, en que no hacen las cosas bien. Javier, yo lo que me queda un poco sorprendido es que me dice usted que la Consejería de Educación les pide un informe a aquel profesor que quiera dar sus datos sobre si han pasado o no han pasado la enfermedad, y se les dice, según me cuenta usted, que es para establecer un protocolo de vacunación al personal, de entrada al personal docente, por lo que yo entiendo. Sí, no hablamos del personal laboral o administrativo del centro. Solo... Que debería, claro. Solo que debería ser a todas las personas del centro, a todos los profesionales, porque el equipo, o sea, el personal de administración y servicios, de limpieza y demás, también deberían entrar en este asunto porque están en contacto directo con muchos niños, con muchos alumnos y alumnas. Entonces debe ser todos los profesionales que estén en el centro, todos. Y me dice que entonces les hacen esto y de repente ahora, ¿quién les ha dicho que la Consejería de Sanidad dice que depende de la Consejería el tema de la vacunación? Claro. Pero no debería haber un diálogo, entiendo yo, ¿no? Sí, pero las consejerías dependen todas de una administración central que se llama Junta de Castilla y León. ¿No debería haber, antes de propiciar estas cuestiones, un diálogo interno? Lo digo por no generar igual falsas expectativas, aunque no sea justo. Yo no voy a entrar en ese trámite porque yo no soy quien decido, ¿no? Y ustedes pensarán que no y la Administración pensará que es justo. Lógico, habrá confrontación. Pero claro, cuando generas unas expectativas que después no cumples porque no ha habido un diálogo entre consejerías, esto puede dar la sensación quizá de que ustedes se sientan, digamos, desprotegidos, ¿no? Pues sí, además es que la falta de organización y de coordinación y en general la improvisación es general en la Junta de Castilla y León. Ahora lo vemos en este ámbito, pero lo llevamos denunciando meses desde el sindicato CESIF en sus diferentes ámbitos de la función pública y en concreto en el área educativa llevamos muchos meses diciendo que los políticos van por detrás, que van a remolque, que les pilla el toro, todo eso lo vamos diciendo. Y ahora pues se manifiesta una vez más. No solo afecta esto
a la Junta de Castilla y León. También el Ministerio de Sanidad y de Educación tienen su parte de responsabilidad porque no establecen un plan coordinado para que todos en el Estado hagan lo mismo. Arturo, por ejemplo, este fin de semana próximo en Andalucía empiezan a vacunar ya seguro a los docentes. Y aquí, como hemos dicho, no hay nada de nada porque lo que se nos decía que sí, resulta que no. Así que no entendemos nada, la verdad. ¿Qué ocurriría? Bueno, ustedes seguirán con el protocolo de ventilación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hay algún recurso más que les permita estar de alguna manera más protegidos? ¿Los medidores de la calidad del aire, los aparatos de ozono, dan más seguridad o no se sienten? Bueno, sí, la verdad es que llevamos también meses criticando que, bueno, que no se hagan las cosas bien en este asunto. Cuando vino el frío, lo criticamos también, porque claro, dar clase con las ventanas abiertas todo el rato era inviable. Entonces llevamos diciendo muchos meses que tenía que haber sistemas complementarios adicionales, medidas que no son la panacea, pero que ayudan. Y hablábamos de estos dos tipos de dispositivos, de control de la calidad del aire, medidores de CO2, y de filtros EPA para la purificación del aire. Entonces, claro, el señor Mañueco, y no es por criticar, son datos objetivos, salió en rueda de prensa el 7 de enero diciendo que iba a haber para todos los centros medidores de CO2. Bueno, pues no están llegando. Nos quejamos otra vez, de nuevo, ayer en la consejería y ahora lo hago aquí, en la radio, que llevan pues un mes y pico llegando, y resulta que de los 16.240 que tenían que haber llegado, solamente han llegado a Castilla y León 3.400. Es decir, muy pocos. Entonces, claro, ¿para cuándo calculan? Ya sabes que la Administración también dicen que para marzo o principios de abril calculan que ya todos los 16.000 estén en los centros. Claro, para abril ya no hace tanta falta. Estamos pasando un invierno especialmente frío, como hemos sabido por Filomena y sin Filomena, y resulta que ya cuando lleguen no van a ser necesarios porque van a llegar para mayo. Entonces, una vez más, es insuficiente todas las medidas que se están tomando, porque, insisto, que los políticos tienen que escuchar a los científicos, pero antes, no cuando ya no tiene remedio. Donde los medidores es una medida buena, pero llega tarde, es insuficiente, llegan muy pocos. Además, no se complementa con los purificadores EPA, que los purificadores de aire EPA están siendo puestos por las AMPAs, por la administración local, los ayuntamientos en varios centros, y está funcionando bien. Es decir, es una medida complementaria y necesaria. Claro que sí, nosotros lo decimos desde hace mucho tiempo. Hay una actualización de las medidas de prevención, higiene y promoción de salud frente a la COVID-19 en este curso, en una versión nueva, tanto que es un documento que tengo ahora aquí en mis manos, del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación y IFP, del 8 de febrero, en donde todo esto se está revisando. Bueno, pues también lo hacen regular o mal. O sea, que no solo Castilla y León, porque el Ministerio de Educación y de Sanidad dicen aquí, se supone que actualizan y resulta que vamos para atrás, porque vuelven a hablar de las mascarillas higiénicas y quirúrgicas, cuando evidentemente son las FFP2 para el profesorado, para todo el profesorado, lo que hay que tener. Hablan ahí de que hay que tener la ventana abierta siempre que se pueda. Entonces, como muchas veces no se puede, especialmente como decimos en la provincia de León, en la montaña, con el frío que hemos tenido, pues que había que ventilar un poco cuando Javier, se pudiera. Dentro de este panorama, que entendemos perfectamente, claro, porque los que vivimos aquí sabemos cuál es la realidad del frío, ¿no? Dentro de este panorama de que todavía no saben nada, a pesar de que ya se les hizo una especie de control para comenzar con esta vacunación, claro, no tendrán ni idea de los plazos que se estiman ni de absolutamente nada. Pero por hablar de datos, ¿cuántos profesores se han contagiado en esta pandemia? ¿Cómo afecta actualmente a las aulas? Cuéntenos un poco esos datos. Sí. Bueno, pues los datos reales que nos ha dado el propio director provincial de Educación en una reunión, comisión mixta de mediación, que se llama técnicamente el día 4 de febrero, es decir, hace 19 días, nos dijo lo siguiente, que había profesores 136 positivos
en ese día es una fecha, una foto fija de esa fecha, no es el acumulado, no son datos acumulados, es ese día había 136 positivos, es decir, con PCR positiva, y 102 en cuarentena. Entonces, claro, hay un problema muy serio que trasciende lo educativo incluso, porque estos datos chocan frontalmente con lo que aparece en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León. Porque fíjate, para la Junta de Castilla y León, en ese día ponía que había 5 profesores con COVID, cuando en realidad había 238 cuarentenados. Insisto, en 136, de los cuales eran positivos. Esto nos hace pensar, claro, dudar total y absolutamente de la eficacia, de la veracidad. Sí, pero me del llama portal. poderosamente la atención, y no querrían decir, no entiendo, porque es mucha la diferencia de 5 a 238, ¿no? Sí, es bestial. Pero 5 ¿no serían los nuevos positivos? No, está confirmado porque, claro, era un dato que era muy relevante, la disparidad. Está confirmado que eran datos de la foto fija de ese día, a no ser que el director provincial se equivocara al decir ese dato oficial. Es que me parece una barbaridad la diferencia, me parece tremenda, ¿no? Y es que en alumnado, Arturo, pasa lo mismo. O sea, en alumnado ponía el portal de transparencia que había 85 alumnos, cuando en la realidad, según datos oficiales del director provincial de Educación de León, había 1.044 con PCR positiva y 2.000 en cuarentena, es decir, más de 3.000 frente a los 85 que figuraban a fecha 3 de febrero, porque hay datos concretos, en el portal de transparencia. Y además, otro dato es que es imposible ese dato que dan ellos, porque en el primer trimestre, en esas semanas que son 14 semanas, hubo 125 aulas clausuradas. Y lo que va de segundo trimestre, desde 11 de enero hasta ayer, había otras 137, es decir, 262. No puede ser estos datos del portal de transparencia. Es una pena. Yo lo entendería de esa manera. Yo entendería si fueran casos nuevos de ese día concreto y no el acumulado. De otra manera es difícil de comprender, claro. Preguntaremos. Ya no miramos porque es una filfa total y absoluta, una mentira con... Preguntaremos en cualquier caso por estos datos, ahora que lo saca usted a colación. Javier Fernández Revilla, responsable de educación del CSI-CESIF, ¿tienen algún horizonte? ¿Solicitan que sea ya esta vacunación? ¿Hay capacidad de proceder ya con la vacunación? ¿Saben algo o son todo incertidumbres? Queremos que deje de haber esta incertidumbre porque es uno de los lastres que siempre padecemos en Castilla y León, la incertidumbre, y además reivindico de forma fuerte que la estrategia de vacunación sea para todos los colectivos, que no se discrimine a los mayores de 55 años, porque esto es a nivel estatal también, a nivel estatal y autonómico de Castilla y León. No se sabe qué hacer entre el profesorado de 55 años en adelante, y es una circunstancia que genera mucha alarma e intranquilidad en este colectivo, que recordemos, no quiero ser pesado, pero es 1/3 de los docentes están en este grupo de edad. No se puede dejar abandonado al colectivo. Muy bien, pues dicho queda. Javier Fernández Revilla, muchísimas gracias, muy amable por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros por hacer el seguimiento, que lo hacéis fenomenal. Muchas gracias.